El río Táchira, que divide a Colombia y Venezuela, provocó que cientos de ciudadanos venezolanos se aglomeraran en el puente internacional Simón Bolívar y rompieran el cerco impuesto por las autoridades de ese país. Pues fue tal la situación que la Guardia Nacional no pudo contener a la muchedumbre que llevaba alimentos y medicinas a su país. Varias personas que resultaron heridas fueron atendidas por las autoridades colombianas. Apoyados con cuerdas y tubos, algunos venezolanos se atrevieron a cruzar el río Táchira, cuyas aguas bajan con fuerza por la lluvia. Como a las 7 de la mañana empezó a ponerse oscuro el agua y de repente creció ahorita. Eso provocó que miles de venezolanos se volcaran en el puente Simón Bolívar y en medio del desespero con mercados para llevar a Venezuela, rompieran las barreras de la Guardia Nacional venezolana. Incluso los guardias, al ver la estampida y niños desmayados, pidieron apoyo a la policía colombiana para que atendiera a los pequeños afectados. Al ver que las autoridades venezolanas no están dejando pasar, rompieron las vallas y se vinieron hacia acá. Entonces ahorita está colapsada la entrada y la salida. Pero del lado venezolano, este fue el panorama. Adultos mayores, mujeres y hasta niños se lanzaron desde los contenedores. Y aquí veo muchas madres de familia con sus niños y veo muchos hombres así como la edad mía, tanto hombres como mujeres. Entonces esperamos una ayuda del gobierno de Venezuela, tanto el gobierno de Venezuela como el de Colombia, que nos abran el puente. Las autoridades venezolanas permitieron el paso controlado en el puente al ver la situación. Migración Colombia, a través de un comunicado, responsabilizó a Nicolás Maduro de lo que pueda ocurrir ante el desespero de los venezolanos por cruzar la frontera. Y a esta hora la Asamblea Nacional Constituyente, en manos del chavismo, discute si le retira la inmunidad parlamentaria a Juan Guaidó. Le preguntamos a Maritrini Mena desde Caracas, ¿cómo va la votación, Mari? Sí, muy buenas noches. En efecto, pues este proceso se inició hace aproximadamente una hora en Venezuela. La Asamblea Nacional Constituyente, a través de 5 constituyentes, entre ellos el propio presidente del Parlamento, Diosdado Cabello, está debatiendo esta posibilidad, allanarle la inmunidad parlamentaria a Juan Guaidó. Recordemos, el artículo 200 de la Constitución de Venezuela le da atribuciones especiales y protección especial al presidente del Parlamento. Al quitarle esta inmunidad, pues tiene su raíz. Veamos lo que sucedió con el representante Guaidó hoy en Caracas. Ellos pueden intentar secuestrarme. En algún momento no lo hicieron cuando entré libremente por Maiquetía, pero vamos a ampliar en la sesión el día de hoy. Lo que habló esta tarde el presidente interino de Venezuela. Y una polémica diplomática tuvo como origen una carta del Parlamento ruso al Congreso de Colombia, donde hace advertencias sobre una intervención militar en Venezuela. El gobierno nacional respondió en tono enérgico, pero el embajador ruso dijo que no hay motivo para la discusión y Estados Unidos también se pronunció. Esta carta del Parlamento ruso fue el detonante del cruce de declaraciones diplomáticas. Según la Cámara Alta de ese país, la ayuda humanitaria que se intentó ingresar a Venezuela el pasado 23 y 24 de febrero tenía como objetivo provocar una guerra civil a gran escala y de paso una intervención armada. El uso ilegítimo de la fuerza militar contra Venezuela por parte de otros estados que respaldan a la oposición será interpretado por el Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia solamente como un acto de agresión contra un Estado soberano y una amenaza a la paz y seguridad internacional. En Colombia, el gobierno rechazó enérgicamente la misiva, señalando que un despliegue o incursión militar en apoyo al régimen de Maduro representa un riesgo para la región. La resolución del Parlamento ruso, llena de errores, llena de imprecisiones, llena de desconocimiento de lo que es la realidad institucional en nuestro hemisferio. Y por eso la rechazamos categóricamente por lo que eso implica para Colombia. Para el embajador de Rusia se armó un conflicto de la nada. Según él, la comunicación está dirigida al Congreso y dice que es legítima la diplomacia parlamentaria, que no requiere intermediación del Poder Ejecutivo, en este caso del gobierno colombiano. Señores, aquí no se habla de Colombia, nada, ni una palabra.
ni de Colombia, ni de cualquier otro país. Estados Unidos también terció en la polémica en favor de Colombia. Consultado por Noticias Caracol, un portavoz del Departamento de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental aseguró: la imprudente intervención de actores malignos solo busca retrasar lo inevitable, la restauración pacífica de la democracia, estabilidad y prosperidad a la gente de Venezuela. El portavoz estadounidense también reiteró que Estados Unidos permanecerá con Colombia en caso de agresión de otros países. A pesar de la complicada situación que generó la muerte de un indígena en enfrentamientos con la fuerza pública en el Cauca, a esta hora avanzan los diálogos entre el gobierno y los manifestantes que completan 22 días de paro. En la zona está Alejandra Ospina. Alejandra, ¿qué pasa a esta hora? Hola, buenas noches. Nosotros los saludamos desde el corregimiento de Mondomo, esto es aquí en Santander de Quilichao, en el Cauca, en el nuevo punto donde se reanudaron las conversaciones entre el gobierno colombiano y la minga indígena. A pesar de las tantas situaciones que se presentaron el día hoy, que se puso en duda que se pudiera iniciar esta mesa de diálogo, pues sí se pudo hacer. Hacia las 3 de la tarde se sentaron apenas a dialogar y una de las situaciones más fuertes fue que uno de los indígenas murió. También hubo 10 heridos en unos enfrentamientos que se registraron entre la fuerza pública y hombres encapuchados que pretendían cerrar la vía. En esto fue en el sector de El Cairo, en Cajibío. No obstante, también la situación es bastante complicada en Nariño por el desabastecimiento de combustible que tiene paralizados a los 64 municipios de este departamento. Se espera que mañana lleguen un total de 1.300.000 galones de combustible para el suministro de al menos unos 3 días y que esta población se pueda movilizar. También en Tumaco el desabastecimiento de alimentos básicos de la canasta familiar tiene muy preocupada a la población, pues los negocios también han tenido que cerrar sus puertas. Hace pocos minutos la ministra del Interior salió y dijo que la mesa de diálogo se reanuda mañana a las 10 de la mañana. Este martes varios tropiezos impedían que se reanudaran las conversaciones entre el gobierno y la minga indígena. A las 9 de la mañana esperaban a la ministra del Interior, pero como no llegó, los indígenas se retiraron para asistir a un acto cultural, no sin antes enviarle un mensaje al presidente Duque. Así como él arma concierto, nosotros también armamos nuestro concierto y que venga. Él le gusta ir donde hay concierto, entonces ahí lo esperamos. Horas más tarde, la muerte de un indígena luego de los enfrentamientos que se registraron en el Cairo vía Panamericana entre Popayán y Cali, donde encapuchados habían derribado árboles y atravesado varios vehículos para impedir el tránsito sobre la carretera internacional, pusieron en duda la voluntad de diálogo. Esto claramente nos pone a reflexionar de que no tiene sentido alguno que más vidas humanas se sigan sumando como pérdida en esta confrontación, en esto que hoy vemos debe solucionarse en una mesa. Pese a esto, en horas de la tarde de este martes, por fin se pudo reanudar la mesa de diálogos entre los líderes indígenas y los delegados del gobierno colombiano. Ambas partes llegaron hasta el Colegio José María Córdoba del corregimiento de Mondomo en el Cauca. Vamos a avanzar en esa ruta que tiene que ver con los temas reivindicativos y con algunas solicitudes que ha hecho la minga. Para que avancemos en términos de las decisiones que haya que tomar y de esa manera preparar la llegada del presidente de la República. Ya son 23 días de bloqueo en la vía panamericana y a pesar de las reuniones entre las partes, no hay luz verde para llegar a un acuerdo que permita normalizar el tránsito por la vía. Y en otras noticias, otra de las situaciones que se registra es que una de las empresas afiliadas de transporte Tax Belalcázar, que cubría la ruta de Piendamo a Popayán, fue asaltada por encapuchados. Las personas que iban en ese vehículo fueron despojadas de sus elementos y pues la situación es tensa en esta zona. Esta es la información que se registra a esta hora desde Mondomo, en Santander de Quilichao. Alejandra Ospina Arteaga, Noticias Caracol. Alejandra, gracias. Su información en vivo. Tras el jalón de orejas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a su homólogo colombiano por la falta de resultados en la lucha contra las drogas, los dos gobiernos intentan limar asperezas. El presidente Iván Duque habló por teléfono con el secretario de Estado, Mike Pompeo. Luego de la polémica causada por estas declaraciones del presidente de los Estados Unidos. Pero más drogas salen de Colombia ahora que antes de que él fuera presidente. Entonces, él no ha hecho nada por nosotros. Washington y Bogotá vuelven a acercarse. A través de un comunicado, el Departamento de Estado informó que el secretario Mike Pompeo habló por teléfono con el presidente Iván Duque sobre la importancia de mantener la lucha contra el narcotráfico. Discutieron la importancia de continuar las acciones conjuntas para reducir los cultivos de coca y la producción de cocaína en Colombia.
También hablaron de fortalecer el otro frente de la alianza, el retorno de la democracia a Venezuela. Acordaron continuar el trabajo conjunto para apoyar al pueblo venezolano en la restauración de la democracia y mitigar la creciente crisis humanitaria y migratoria. En la lucha contra el narcotráfico, el presidente Duque está empeñado en mostrar resultados. Hace unas horas señaló la importancia de que la Corte Constitucional module la sentencia que limita el uso del glifosato en los cultivos ilícitos. Yo espero respetuosamente que esa deliberación la pueda tener la honorable Corte Constitucional y estaremos atentos a la determinación que sobre esa materia tome. El mandatario aseguró que este año han sido erradicadas 16.000 hectáreas de cultivos de uso ilícito y que la meta es alcanzar las 78.000. Un duro golpe dieron las autoridades a los jíbaros en el país. 328 personas señaladas de vender drogas cerca a colegios y universidades fueron capturadas en 17 ciudades. En el Atlántico, dice la Fiscalía, encontraron una nueva modalidad de distribución de estupefacientes mezclados con alimentos. Las narcohamburguesas. Así llamó el fiscal general el camuflaje de estas papeletas que eran despachadas en cajas para empacar hamburguesas y que en lugar de sal escondían cocaína que era distribuida en el área metropolitana de Barranquilla, según la fiscalía, por taxistas y mototaxistas a domicilio. Y de esta manera eran entregadas la cocaína con las hamburguesas, mimetizada la coca entre la sal para el consumo. La operación dejó 4 capturados de las 328 detenciones registradas en otras 17 ciudades del país. Estas personas son señaladas de distribuir la droga en 68 colegios y 9 universidades. En Bogotá, hace 10 años, los estupefacientes eran distribuidos, entre otras, en la Universidad de los Andes por este hombre, Héctor Jaime Espinosa, alias James, y quien, según las autoridades, tenía vínculos con Andrés Carvajal, detenido por el atentado a la Escuela General Santander. Muchas de ellas hechas con medicamentos utilizados para trastornos psiquiátricos o, como en este caso, para tratamientos veterinarios para caballos. Pero los expendedores de drogas se valen de todo, también del reciclaje de envolturas de dulces cuya distribución es legal. Por ejemplo, en este caso, aparecen cachitos de marihuana. Otra modalidad fue descubierta en Cauca, donde la droga era transportada en buses de servicio público, como cajas de encomiendas. Y yo llegué como a las 12 y el bus salía hasta las 3 de la mañana. A las 3, chao. En este gigantesco operativo simultáneo participaron más de 500 efectivos del Ejército y la Fiscalía. 7 de la noche, 15 minutos, cuando regresemos a Noticias Caracol. Primero en Noticias, esperen, primera condena por el asesinato de un reconocido líder social en el Valle. Aguacero en Cali deja varias vías inundadas y árboles caídos. Polémica por pena de muerte a los homosexuales y a los infieles en uno de los países más ricos del mundo. Regresamos. 1, 2 y 3. Jugar es el mejor método de aprendizaje para niños. Esto es más bien un compromiso en equipo.